Bueno, buenos días. Alejandro Valenzuela les está hablando. Vamos a responder algunas preguntas acerca de la inmigración acá en Estados Unidos, de lo que está pasando en este momento. Hoy es 26 de enero y vamos a ver algunas preguntas que nos han listado algunos clientes. Entonces, antes de empezar nuevamente, como todos los videos con los que iniciamos, no soy abogado de inmigración, mi nombre es Alejandro Valenzuela, no soy abogado de inmigración. Esto no es consejo legal, nada de lo que yo te pueda decir acá lo puedes considerar como consejo legal, pero sí podemos y te queremos ayudar. ¿Qué somos nosotros? Somos preparadores de documentos migratorios, trabajamos con inmigración prácticamente todo el día, pero adicionalmente dentro de mi grupo empresarial tenemos empresas de presentación de impuestos, de seguro de salud, de creación de empresas, prontamente de seguros de carro. Entonces hay muchos temas de los cuales te podemos dar muy buena información. ¿Listo? Entendiendo eso, vamos entonces a empezar con la primera pregunta. Y la pregunta es, ¿se puede aplicar a un asilo una vez y a la vez mi pareja que es residente me puede pedir? La pregunta puntualmente es, ¿se pueden tener dos procesos al mismo tiempo? Y la respuesta es sí. Tú puedes tener cuantos procesos sean posibles con USCIS. Es decir, si tú calificas porque tienes la elegibilidad para hacer una solicitud de asilo, porque puedes demostrar la persecución, porque puedes demostrar que digamos que estás dentro de una de las 5 causales de asilo, pues hombre, vas a poder aplicar a tu asilo. Pero si adicionalmente tienes un familiar que es ciudadano residente y te quiere hacer una petición, también lo puede hacer. Y si a la vez, por ejemplo, tienes la elegibilidad o el criterio para hacer una visa de empleo, una visa basada en empleo como una EB3, o una visa autopeticionada como una visa por interés nacional, que es una visa EB2, lo puedes hacer sin ningún problema. Si calificas y si eres elegible para cada uno de esos procesos, no hay ningún problema. Diferente es si tú ingresaste por frontera, porque si ingresaste por frontera, tuviste que haber presentado un asilo defensivo. Pero pasa lo siguiente, si tu cónyuge o tu esposo es residente, tu cónyuge o tu esposo no te puede pedir, porque el residente no da perdón migratorio. Entonces tienes que esperar a que esa persona se haga ciudadano para hacer la petición. Vas a tener más adelante que pagar un perdón migratorio, vas a tener probablemente que salir del país para recibir tu residencia fuera del país y tener un ingreso, una entrada legal. ¿Listo? Entonces contestada esa pregunta. Vamos con la segunda. Si tengo un familiar en Estados Unidos y es residente, ¿me puede pedir? Depende. ¿De qué depende? Residentes americanos pueden pedir solamente a 2 personas o 2 familiares inmediatos. El primero es su cónyuge y el segundo son sus hijos menores o mayores de 21 años, pero con la claridad de que deben ser solteros. Y acá hay algo que quiero explicarles. En Estados Unidos, y puede que en otros países sea diferente, pero acá en Estados Unidos soltero es soltero. Acá se define la persona soltera como una persona soltera nunca casada. Es decir, el divorciado no es soltero, el separado no es soltero. Una persona que nunca se haya casado es la única persona que puede aplicar para ser soltero. Entonces, si hay una persona que es residente, vamos a decir, imaginarnos, mi papá y yo soy soltero, aunque tenga hijos, él me puede pedir. Pero si yo ya me casé y me divorcié, no me puede pedir. O si yo estoy casado, no me puede pedir. Porque los residentes permanentes, recuerden, solamente cónyuges o hijos menores o mayores de 21 años, siempre y cuando sean solteros. Ya si la persona es ciudadana de los Estados Unidos, puede pedir cónyuges, hijos menores o mayores de 21 años solteros, hijos menores o mayores de 21 años casados y hermanos. ¿Listo? Y papás y padres. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. Si tengo una petición familiar pendiente, ¿tengo alguna protección o en qué momento no soy deportable con todo lo que está pasando?
Y a ver, lo que está pasando es el tema súper mediático de Trump con todas las órdenes ejecutivas que está firmando, con todo lo que está pasando a nivel político. Digamos que una petición familiar no te protege per se, es decir, no es una protección contra la deportación, ¿sí? Pero si tú eres una persona que está cumpliendo con todos los, digamos, con todos los criterios para poder demostrar que eres un buen ciudadano, que eres que eres una persona, eso se llama persona de buen carácter moral. Entonces, si eres una persona que está cumpliendo con todos los criterios para demostrar que eres una persona con buen carácter moral, todo eso suma al momento de aplicar una deportación. Entonces, si tú llevas más de 2 años acá en Estados Unidos, o 3, o 4, 5, 6, tienes una petición familiar, digamos, por un papá, o tienes una petición familiar por un esposo ciudadano, pero adicionalmente no acumulaste permanencia legal o no has estado ilegal y tienes un proceso migratorio que te está permitiendo mantener ese, tal vez no estatus, pero sí ese proceso pendiente, pues hombre, eres una persona de buen carácter moral y probablemente no vas a ser deportable, o no eres una prioridad, más allá de eso, pongámoslo así, no eres una prioridad, ¿sí? Prioridades, ¿quiénes son? Prioridades son personas que han cometido delitos, personas que ya tienen órdenes de deportación activas, personas que no se han presentado a ICE, personas que no se han presentado a sus cortes, quien no esté llevando su proceso de la manera correcta. Esas son las personas prioridad. El gobierno no quiere sacar a todo el mundo porque claramente, y acá dejando un poco el tema político, yo no soy político, pero las cosas hay que decirlas y es... El gobierno no pretende sacar a todo el mundo porque saben que la economía del país se va para abajo. La economía de Estados Unidos se va para abajo porque mucha de la mano de obra es mano de obra latina, mano de obra inmigrante. Pero lo que sí quieren es sacar personas que no le estén aportando al país. Personas que no estén contribuyendo al país con sus impuestos, comportándose bien, no cometiendo delitos, o sea, creando empresa, haciendo crecer el país. Y eso es lo que el gobierno quiere acá en este país. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la cuarta pregunta. Si tengo cita con ICE, ¿qué pasa si falto? Tengo miedo de ir y que me deporten. A ver, volvemos un poquito a la pregunta anterior. Sí, ahorita hay una ola de información que puede que mucha sea cierta, pero también puede que mucha no sea cierta. También puede que mucha información sea información alterada, también puede que, infortunadamente estamos en una época, en una ola en donde las redes sociales y los noticieros y los medios, entre más amarillista sea la noticia, entre más mediática sea, entre más alarmante sea, pues hombre, más vistas tienen, más audiencia tienen, y eso les hace generar ingresos. Muchos influencers solamente se dedican a poner noticias amarillistas, muchos influencers solamente se dedican a poner noticias mediáticas, cosas que generen mucho ruido, sin pensar en que pueden estar desinformando. Entonces, para responder a la pregunta, si te presentas o no te presentas con ICE, hombre, si tú tienes una cita con ICE y tú estás cumpliendo, tú no tienes delitos, no tienes... no has manejado sin licencia, estás cumpliendo con todo, sometiste tu proceso migratorio. Si estás con ICE, quiere decir que ingresaste por frontera probablemente y estás en un programa de supervisión, ¿sí? Donde ICE te tiene que supervisar cada tantos meses, 3, 6, 9, 12 meses, y estás en ese programa. Entonces, si tú estás en ese programa de supervisión con ICE, acuérdense por favor que ICE es la policía de inmigración, Immigration and Customs Enforcement, eso significa ICE. Entonces, ellos son los encargados de enforzar, de aplicar la ley en caso de que haya una deportación, una orden de deportación o algo así. Si tú estás haciendo todo bien, no tienes por qué tener miedo de presentarte con ICE. Si tú sometiste tu proceso, tienes tus documentos al día, ya llevas más de 2, 3 años, 4 años, estás presentando tus impuestos, eres un buen ciudadano, eres una persona ejemplar, no tienes delitos, pues no tienes por qué tener miedo de presentarte a ICE. Si no te presentas, en cualquier momento de eso se cogen. Ellos están esperando a que tú cometas el mínimo error.
el mínimo error para que de ese mínimo error ellos puedan decir, no se presentó, no llamó, no mandó correo, no informó, lo que sea, y de ahí cogen y de ahí sí te pueden deportar. En ese momento te haces deportable, entonces no faltes con eso, ¿listo? Y vamos con la quinta pregunta y última por este video. Si estoy ilegal desde hace años y aplico asilo, ¿eso pone en alerta a las autoridades para que vayan a mi casa y me deporten? Depende. ¿De qué depende? Si tú estás... A ver, a mí la palabra ilegal no me gusta. Perdón a los que están viendo, no me gusta. Yo soy muy claro y muy concreto con las cosas que digo, pero una persona no es ilegal. Una persona está indocumentada o está de manera irregular en el país. Ilegal no hay. Pero si una persona está irregular en el país, hay que ver cómo ingresó. Si esa persona ingresó por una frontera, quiere decir que ingresó cometiendo un delito ante la ley migratoria, que es una entrada ilegal al país. Si ingresó cometiendo un delito, probablemente esa persona debe estar en un proceso de deportación gracias a ese delito. Si la persona no ha aplicado a su proceso de asilo, porque tiene intenciones de hacer un proceso de asilo, y no lo ha hecho, al hacerlo 3, 4, 5, 7, 10 años después, estando en proceso defensivo, va a tener ya no que defenderse de una cosa, sino ahora de dos. La primera, un ingreso legal. La segunda, haber hecho su solicitud de asilo a posteriori, es decir, en extratiempo, después del año. Y va a ser mucho más difícil defenderse de ese envío tardío. ¿Por qué? Porque los argumentos para enviar un proceso después del año tienen que ser argumentos muy sólidos. Entonces ya no solamente se está defendiendo contra una entrada legal, sino también contra un envío en proceso tardío. Le va a quedar difícil, pero obviamente siempre la recomendación va a ser, pues es mejor tener un proceso que no tenerlo. Es mejor cumplir, así sea tarde, pero cumplir, a dejar de cumplir, ¿sí? Además, inmigración ya sabe dónde estás. O sea, eso de que no saben dónde estás es puro cuento. Realmente acá en este país el gobierno tiene los medios y las herramientas para saber en dónde está todo el mundo. Y ya vamos a hablar un poquito de eso para cerrar el video. Ahora, si tú entraste por aeropuerto, tú tienes una inspección y tienes una admisión. Si tienes una inspección y una admisión, quiere decir que tu ingreso fue permitido, tienes un ingreso legal. Han pasado varios años, 2, 3, 4, y tú sientes temor de volver a tu país. Tú consideras que tienes el criterio y la elegibilidad por una de las 5 causales de asilo: opinión política, raza, nacionalidad, pertenecer a un grupo social específico o religión. Para hacer una solicitud de asilo, haz tu solicitud de asilo. Finalmente tienes una inspección y una admisión, es decir, no entraste de manera ilegal al país, de manera irregular al país. Es decir, no estás en un proceso de deportación, ¿sí? Al hacer tu solicitud de asilo, lo que estás haciendo es levantar la mano y decirle al gobierno, hey, aquí estoy yo, pero quiero hacer las cosas bien, ¿sí? Sí, tuve un ingreso legal, acumulé permanencia ilegal, pero quiero hacer las cosas bien. Adicionalmente, quiero poder estar bien para presentar mis impuestos, para todas las cosas que debe hacer una persona que tiene un buen carácter moral, como lo hablábamos ahorita. Para cerrar el video, y espero que hayan quedado contestadas las 5 preguntas, para cerrar el video vamos a concluir con esto. Inmigración sabe dónde están las personas. Eso de que me voy a escabullir de inmigración, cambio mi dirección, no se va a saber. No, inmigración sabe dónde estás. Así tú nunca te has presentado con ICE, así tú nunca te has presentado en la corte, ellos saben dónde estás. Tan simple como esto. Debes tener una cuenta de banco, probablemente tienes una licencia de conducción, probablemente tienes un seguro médico, probablemente estás registrando tus datos en alguna aplicación. En cualquier lado, ellos tienen la forma de ver dónde estás. Entonces el concepto de que no hago un proceso para que no me vean, honestamente no es algo que sea válido con las herramientas que existen en este momento. Si hablamos
15 años, 20 años atrás, pues hombre, había muchos fantasmas en este país que nunca se dejaron ver y nunca los encontraron. Pero en este momento, con las herramientas que tenemos, las herramientas de rastreo, de inteligencia artificial y de toda la tecnología que tiene el gobierno, toda la tecnología que maneja, pues hombre, decir que me voy a esconder es algo sumamente complicado. ¿Listo? Entonces, pues hombre, haz las cosas bien. Obviamente acá no estamos alentando a que las personas hagan las cosas mal, sino que las hagan muy bien. Nuevamente, no soy abogado de inmigración, esto no es consejo legal, no pretendo aconsejarte ni llevarte a que tomes una decisión. Esto es un video informativo, esto es un video que se hace gracias a las preguntas que nos hacen algunos de nuestros clientes y quiero compartirlas. Me parece que está bien compartir un concepto con las personas en redes sociales, que de pronto alguien se pueda ver beneficiado. ¿Listo? Les agradezco por ver. Nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en Instagram, Alejo Valenzuela Oficial. Por acá en algún lado dejo el link de las redes sociales. Si necesitan con algo de nuestra empresa, seguros de salud, creación de empresas, emprendimientos, procesos migratorios y presentación de taxes. Ahorita que estamos en la época de presentación de taxes, no duden en contactarnos. Les dejo el teléfono de la empresa, 786-489-7222. Por acá en algún lado lo voy a dejar. Nos pueden escribir a WhatsApp y con mucho gusto los vamos a ayudar. Nuevamente, no es consejo legal, pero sí puedo y los quiero ayudar. Chao, chao.